Hola, mi nombre es Alfredo Salazar. Es un gusto estar nuevamente en este proyecto de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas. En esta ocasión con el tema persuasión política, que es un tema muy interesante. Y para no extenderme más en el tiempo de este material, voy a pasar directamente con el tema. La mayoría de las estrategias políticas fallan porque no están orientadas a la persuasión. Ese es el mayor de los problemas en cuestiones de comunicación política. Este curso se trata precisamente de ver técnicas de persuasión en donde mencionaremos las técnicas basadas en la resistencia, basadas en creencias y valores y algo de neuromarketing, que finalmente el neuromarketing como un término de moda toma empuje en estos días. Sin embargo, las técnicas clásicas de la persuasión, de la propia comunicación, la retórica, la elocuencia, el logos, etos, patos, en realidad son neuromarketing. Ya desde los tiempos aristotélicos se hablaba en un momento determinado de apelar a la emoción de las personas, de conectar con la audiencia. Y esto en realidad es neuromarketing, solo que no tenía el concepto en ese entonces. ¿Cuáles son los elementos de una campaña política en el caso de los partidos? La investigación, el mensaje, un eje estratégico, información de encuestas, un eslogan, muchos elementos del marketing político, el posicionamiento tanto del candidato como del partido, la movilización, la defensa del voto, la tecnología hoy que utilizamos redes sociales y bases de datos, el discurso mismo del candidato, la preparación del candidato y su disciplina, la creación de estructura, un plan de medios, un plan jurídico de contención para la defensa y muchos otros elementos más que hoy se han especializado prácticamente en todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué si existen todos estos elementos, perdemos? ¿Por qué si invertimos recursos de todo tipo en tener claros estos elementos, perdemos? Bueno, las campañas políticas, la actividad política siempre es la entrega de un mensaje y el tema es cómo estamos entregando ese mensaje y hasta qué punto este mensaje se basa en una comunicación persuasiva. ¿De qué se trata la persuasión? La persuasión se trata de convencer a otros, de incidir en su pensamiento y en su acción para llegar al punto que yo quiero, sin utilizar de ninguna forma la violencia o la coacción. Es decir, la persuasión tiene que ver con que el otro o los otros actúan de la forma que yo quiero que actúen, pero por convencimiento. Esto nos lleva a una técnica o a varias técnicas que vamos a ver ahorita de cómo leer tanto las audiencias como a los individuos para poder avanzar en nuestro objetivo y propósito. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué fallan, si tenemos todos los elementos, por qué fallan las campañas políticas, por qué fallan los mensajes, es muy simple, porque al entregar ese mensaje no lo hacemos hablando al cerebro de nuestro interlocutor. Probablemente hablamos hacia nuestro cerebro o hablamos hacia nuestro interior, hacia nuestra creencia o hacia nuestros valores. Y la persuasión precisamente se trata de poner el centro del mensaje en la mente de nuestro interlocutor o de nuestra audiencia si es un foro. Entonces, la persuasión política nos da herramientas para intercambiar argumentaciones y presentar efectivamente nuestros mensajes o propuestas políticos. En el momento en que digo intercambiar, ya estoy hablando de un diálogo. La persuasión siempre se hace en un diálogo, aun cuando este diálogo no sea directo. Es decir, cuando un candidato o candidata, en este caso, están utilizando un medio masivo de comunicación, puede ser la televisión, el radio, en donde no hay un regreso directo, ya debe haber un conocimiento previo de la audiencia o del segmento al que le estamos hablando para poder hacer un buen mensaje hacia ellos, y ahí, si no directamente, sí hubo un regreso, digamos, o una retroalimentación de la persona a la que le estoy tratando de insertar el mensaje. Ahora, ¿cuál es el pilar de la persuasión? Es sin duda la lógica. La lógica es la materia que estudia el centro de la persuasión. ¿Qué es la lógica? Es un método en el que las ideas se desarrollan o exponen de forma coherente sin que haya contradicciones entre ellas. Entonces es una forma de acomodar, digamos, nuestras palabras, nuestros argumentos, nuestras frases y nuestras ideas sin que ellas mismas se contrapongan y que además le haga sentido a nuestro interlocutor. ¿Cuáles son los elementos de la persuasión? Bueno, en este caso son los razonamientos, que son enunciados que sustentan una razón.
Las argumentaciones, que son ejemplos que justifiquen esos mismos razonamientos. Podemos hablar de la elocuencia como otro elemento, que es hablar bien, con propiedad y de manera efectiva, saber usar el lenguaje. Y esto no quiere decir que tengamos que utilizar términos complicados o complejos. De hecho, iría en contra de una buena persuasión. La persuasión debe de manejar siempre un lenguaje simple, llano, muy directo, muy popular, digamos, para que todo el mundo pueda entenderlo, pero no solo para eso. Del lado del neuromarketing es para a quien yo le hablo se siente identificado conmigo. Hablando de masas, normalmente las masas utilizan un lenguaje simple, entonces tratemos siempre como un elemento de buena persuasión, utilizar un lenguaje claro, simple, sin palabras rebuscadas. Y también la retórica, que es una forma de embellecer el discurso para emocionar, y ahí, bueno, hay toda una técnica y algunas figuras, se les llaman figuras retóricas, en donde uno va como dándole un remozamiento a un discurso o algo por el estilo para que se escuche mejor, para que tenga mayor entonación, para que llegue a captar la emoción. Entonces es una forma de embellecer nuestro discurso y es parte de la persuasión. Y sin duda el elemento central de la persuasión política es el mensaje. De hecho, el mensaje es el elemento central de toda la acción política. Si no tenemos un mensaje perfectamente bien definido, entonces no tenemos nada que entregar. Esto es lo que vamos a entregar a las personas, y el mensaje propiamente no es el eslogan. El mensaje es esta descripción en 1 o 2 párrafos de qué es lo que nosotros le queremos dar a las personas, de qué es lo que nosotros les queremos decir, y sobre todo de cómo nuestra acción política o gubernamental, ya estando en un cargo público, va a beneficiar sus vidas. Es la parte central. Si no tenemos un mensaje, no tenemos nada dentro de la acción política. ¿Cuál es el elemento central? Los argumentos. Cuando uno trata de persuadir a una o varias personas a un foro, lo que sustenta la propia persuasión son los argumentos. En este sentido, los argumentos se pueden ordenar de una forma lógica para estar utilizando un método, y el formato más simple de argumentación es un mensaje, un razonamiento, el refuerzo de este razonamiento y una comprobación si la hay. ¿Cómo quedaría esto en un ejemplo simple y además inventado, quiero decirlo, para no tomar los datos como si fueran datos duros? Tendríamos un mensaje: hay que votar por el PRI. Un razonamiento: es el partido que ha construido este país. Un refuerzo: todas las instituciones que existen en México se crearon en gobiernos priistas. Los demás gobiernos solo les han cambiado el nombre. La comprobación: en 1960 habían, es un ejemplo, 40 instituciones gubernamentales, hoy existen 41. Con lo cual la lógica le diría a mi interlocutor que en realidad el PRI construyó todas las instituciones de este país, y de ahí para acá se ha construido una más. Entonces, en la mente de mi interlocutor, esto sería 40 instituciones construidas por un partido y una por quien sea. ¿Cómo quedaría esto en un texto corrido, digamos? Hay que votar por el PRI porque es el partido que ha construido este país. Todas las instituciones que existen en México se crearon durante gobiernos priistas, de tal modo que en 1960 había 40 instituciones y hoy tenemos 41. Entonces, sin decir cuál es mensaje, qué es razonamiento, qué es refuerzo y qué es comprobación, estamos dando un mensaje que tiene una coherencia, que tiene un centro metodológico, digamos, para apelar al pensamiento de las personas que nos escuchan. Otro ejemplo de argumentos podría ser: mensaje: un gobernante debe medirse por sus resultados, no por cuánta experiencia tiene para gobernar. Razonamiento: saber gobernar es un tema de atender el interés común con los recursos que se tienen. Refuerzo: Francisco Villa, durante su primer mes de gobierno en Chihuahua, fundó 50 escuelas, aun cuando él mismo apenas sabía leer y escribir. Comprobación: lo leí en el libro de Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo quedaría este mensaje si no estuviéramos otra vez mencionando cada uno de los elementos del argumento? Un gobernante debe medirse por sus resultados, no por cuánta experiencia tiene para gobernar. Saber gobernar es un tema de atender el interés común con los recursos con que se cuentan. Por ejemplo, Francisco Villa, durante su primer mes de gobierno en Chihuahua, fundó 50 escuelas, aun cuando él mismo apenas sabía leer y escribir. Lo leí en un libro de Paco Ignacio Taibo II que se llama Pancho Villa.
Cuando nosotros utilizamos este método, esta secuencia lógica tan simple, estamos diciendo algo con mucha potencia a nuestro interlocutor. Es distinto que estar pensando en el momento justo qué es lo que quiero decir o dejarme llevar por la respuesta misma de los interlocutores, que un poquito más adelante vamos a ver cómo utilizamos estas respuestas. Un ejemplo más, los mejores presidentes de México son del PRI, es el mensaje. El razonamiento, no hay ningún expresidente estadista de otro partido que no sea del PRI. El refuerzo, el PRI ha formado y apoyado a los grandes hombres de la historia nacional. La comprobación es el caso de Lázaro Cárdenas, que fue priista y quien amaba a este partido. El mensaje, sin mencionar los elementos otra vez, los mejores presidentes de México son del PRI. No hay ningún expresidente estadista de otro partido que no sea del PRI. El PRI ha formado y apoyado a los grandes hombres de la historia nacional. Es el caso del general Lázaro Cárdenas, que fue priista y además quien amaba a este partido. Entonces, cuando estamos utilizando siempre esta misma secuencia, podemos hacer mensajes más contundentes. Hay que acostumbrarnos todo el tiempo entonces a escribir, ¿no?, nuestros mensajes para tenerlos claros y repetirlos con diferentes palabras, utilizando a veces diferentes ejemplos o refuerzos para también lograr la consistencia en los diferentes escenarios donde nos movemos, sobre todo cuando estamos en una campaña política, ¿no?, porque vamos a estar en escenarios que tienen que ver con mítines, vamos a estar tocando puertas, también podemos estar en reuniones con grupos de interés, con empresarios, con otros políticos, y entonces el mensaje debe de ser el mismo, un poco adaptado al público, pero esto logra la consistencia en donde todo el mundo sabe de qué estoy hablando y cuál es como mi parte fuerte y lo que yo quiero entregar como mensaje. Las tácticas de la persuasión serían tener en el centro un mensaje, como lo vemos en la diapositiva, y pudiéramos tener varias formas. Una de ellas es intensificar o reducir. Entonces nosotros vamos a intensificar o reducir nuestra argumentación o nuestra discusión, llamémosle, dependiendo del interlocutor. La resonancia es la mejor de todas. La resonancia tiene que ver con identificar cuáles son las cosas de nuestro interlocutor, las características que van a resonar en él. Entonces, si empezamos a descubrir que nuestro interlocutor utiliza una palabra en específico o tiene un sentimiento en específico, puede ser de bondad o de maldad o de odio o de alegría por algo, nosotros podemos subirnos a estas cosas para que esto resuene en su cerebro y podamos a partir de ello persuadirlo o incidir en su mente. La otra sería una escala de resistencias en donde uno va midiendo hasta qué punto él está dispuesto a romper o no romper sus resistencias para dejarme avanzar en la negociación. Si tenemos a alguien que definitivamente no va a cambiar su posición, y ahorita lo vamos a ver en la pirámide, no vale la pena tratar de persuadirlo. Lo que vale la pena ahí es tratar de que no sea hostil con nosotros. Un atributo distintivo, todo el tiempo tenemos que estar diciendo por qué yo soy diferente a los demás y esto va a lograr su atención para que yo pueda en un momento determinado persuadir y obviamente los beneficios que yo ofrezco cuando quiero incidir, en este caso, en la vida política. Hay que tomar en cuenta entonces que solo persuadimos a quien es persuasible, no persuadimos a quien no se va a dejar persuadir por nada porque puede ser un voto duro de otro partido y tampoco persuadimos a quien es el voto duro nuestro. Es totalmente desgastar nuestras fuerzas en algo que no nos va a dejar nada. Entonces en esta pirámide podemos ver de abajo hacia arriba, hay quien nos apoya abiertamente, quien nos apoya, quien está mal informado, quien es indeciso, quien es neutral, quien es hostil y quien es hostil activo. No vamos nunca por un hostil ni hostil activo, ni tampoco por un apoya o apoya abiertamente. La persuasión política en este caso va del mal informado hacia el neutral. Es en donde nosotros debemos concentrar nuestros esfuerzos. La técnica basada en la resistencia, habría que tomar en cuenta que no hay nada más difícil que hacer cambiar de opinión a quien ya tiene una opinión. En este sentido, las recomendaciones serían buscar los puntos de coincidencia, es decir, estar explorando todo el tiempo a nuestro interlocutor o a nuestro segmento para saber en qué puntos coincidimos. Reforzar el mensaje por repetición todo el tiempo, lo que hablaba hace un ratito, y argumentaciones basadas en las creencias del interlocutor. Si nosotros basamos nuestras argumentaciones en las creencias de los interlocutores, ya tenemos la mitad del camino avanzada, porque no vamos a tratar de convencerlos de que crean en algo, sino nos vamos a subir a algo en lo que ya creen y esto va a hacer que funcione un poco más nuestro mensaje. La técnica basada justamente en creencias y valores
es cuando la propuesta o mensaje concuerda con los valores de nuestro interlocutor. En este sentido, las recomendaciones serían identificar en qué cree nuestro interlocutor o nuestro público, cuáles son sus valores, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus sentimientos u opiniones, y a partir de ello empezar a construir nuestra persuasión. Y la otra sería reforzar lo que identificamos, dándole la razón antes de emitir un mensaje. A veces funciona muy bien estar tratando de persuadir a alguien y decir, sí tienes razón, aunque después de esta frase empecemos a decir lo contrario de lo que él dijo. Esto en el cerebro actúa como un difusor, digamos, de una idea central dura de una persona. Y por último, el neuromarketing, que finalmente viene como a complementar todo esto que ya hemos visto, y como lo mencionaba al inicio, el neuromarketing en realidad ha existido siempre, solo que no se nombraba de esa forma. Cuando el mensaje apela al cerebro mediante razones emocionales, estamos más del lado del neuromarketing. Las recomendaciones aquí serían: crea una percepción utilizando el lenguaje no verbal. Tocar a las personas, mirarlas a los ojos, todo esto funciona perfecto para cuando tenemos la oportunidad de estar frente a frente, que esto no sucede siempre. Funciona, por ejemplo, en los medios masivos. Lo que yo hago ahorita, ver directamente al centro del foco de la cámara, le permite dar a mi interlocutor o percibir que yo lo estoy viendo de frente, y esto funciona muy bien. Entonces siempre hay que apelar a esta parte más humana, más emocional. Crear una percepción utilizando el lenguaje no verbal. Esto es muy importante cuando estemos tratando de persuadir a alguien. Cuenta mucho también el lenguaje no verbal y cómo nos vestimos, cómo hablamos, tiene que ver con nuestro segmento, ¿no? A quién nos estamos dirigiendo para poder conectar. Si estamos en un segmento rural, por ejemplo, pues no funcionaría nada bien utilizar una corbata, un saco, y viceversa. Si estamos en un escenario más ejecutivo, pues no vendría bien tal vez utilizar un sombrero o una chamarra o algo por el estilo. Todo esto es parte de la imagen, pero también es del lenguaje no verbal, que tiene que ver con todo, nuestro ademán, nuestro tono de voz, todo. Apelar todo el tiempo a las emociones. No es igual estar hablando de votar por mí que estar hablando de votar por un beneficio para tu familia, ¿no? Esto es diferente. Todo el tiempo estamos apelando a las emociones. Utilizar razonamientos simples pero contundentes, ¿no? Si votas por mí, tu familia va a tener un mejor futuro. Es simple, es contundente, no es rebuscado, no hay que estarle buscando como el significado al eslogan o a las palabras, ¿no? Y si estás en persona, obviamente lo que comentaba hace un ratito, toca, sonríe, mira a los ojos, pon atención, no te distraigas con tu teléfono. Todo esto funciona a la hora de querer persuadir. Por último, es difícil hablar de persuasión y no pensar en que la persuasión puede ser utilizada de forma negativa. El caso probablemente en el mundo más negativo que ha habido de una persuasión correctamente hecha pero mal utilizada ha sido sin duda el de Adolfo Hitler, quien logró persuadir a un país entero para hacer cosas atroces. Entonces debemos saber que la persuasión bien aplicada es una herramienta muy poderosa, sin embargo contraviene las políticas, los objetivos tanto de este partido como de la humanidad misma, utilizarlo de forma negativa. Por ello yo cerraría este blog, este curso, proponiéndote cómo usar la persuasión. Utiliza la persuasión para decir la verdad, siempre. Utiliza la persuasión para hacer acuerdos. La política es hacer acuerdos, sean acuerdos con otros agentes políticos, con otros interlocutores políticos, o sean acuerdos con la sociedad en donde nosotros acordamos trabajar para ellos a cambio de que ellos nos beneficien con su apoyo. Utiliza la persuasión para proponer siempre cosas positivas. Si vas a utilizar un método, una técnica de persuasión para incidir en el pensamiento de alguien, que esa propuesta siempre sea positiva y no sea para llevarlo a hacer algo negativo. Y por supuesto utiliza la persuasión para unir a las personas a causas comunes que beneficien a todos. Por mi parte ha sido todo en este curso. Fue un gusto volver a estar con ustedes. Espero que les sea de utilidad y estoy como siempre a sus órdenes. Muchas gracias.